Les hago llegar un saludo muy afectuoso, un saludo fraterno desde las alturas de la ciudad de La Paz. Voy a tomar unos 30 minutos para compartir con ustedes algunos elementos sobre lo que es la comunicación para el vivir bien o buen vivir. Aunque debo decir que con lo expuesto por nuestro querido Gregorio Iriarte, ya prácticamente está todo dicho de todas maneras. Vamos con un repasito inicialmente sobre elementos centrales de lo que es el buen vivir o vivir bien como tal, y luego aterrizamos en la comunicación para el vivir bien o buen vivir. Por favor, Claudia. Tienen ustedes en la pantalla, espero que todos lo puedan ver, un cuadrito, un primer cuadro, que nos muestra 4 elementos con un centro. Voy a explicar. Y empiezo diciendo que el buen vivir es una cosmovisión, es un paradigma no nuevo, sino que está en los orígenes de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, pero que ha cobrado una vigencia importante en los últimos años en los que las propuestas de sociedades en crisis, el capitalismo hace una crisis profunda, empobreciendo más a nuestros pueblos, y en la búsqueda de respuestas alternativas a esta situación, aparece desde la emergencia de los pueblos indígenas, particularmente andinos y amazónicos, esta propuesta de esta cosmovisión, el buen vivir y vivir bien. ¿Qué nos dice este cuadrito? Primero, que es una propuesta integral, muy difícil de explicarse si agarráramos solamente uno de los 4 elementos que están en el gráfico. El buen vivir dice, son los 4 elementos funcionando armónicamente, interrelacionándose, trabajando articuladamente entre todos ellos para generar el centro que es la cosmoconvivencia, es decir, la convivencia en el cosmos al cual pertenecemos. En la parte de arriba dice que hay una cosmovisión etnocéntrica, que yo creo que es la predominante en todas las propuestas de la humanidad. Es decir, esta visión donde el eje, el centro, es el ser humano. Propuestas tales como el desarrollo humano, por ejemplo, se basan en esta concepción de que la vida, el mundo, el desarrollo, todas las preocupaciones deben estar centradas en una vida digna de los seres humanos. Al lado de este enfoque, de esta cosmovisión, aparece con mucha energía en los últimos años una mirada más bien ecocéntrica de la realidad, es decir, centrada en la importancia del ambiente, de la ecología, y pone en el centro de la atención, por supuesto, la preservación de la naturaleza, o lo que en Signis llamamos la casa común. En muchas propuestas, la concepción ecocéntrica centrada en el ambiente no siempre se suele corresponder con la etnocéntrica o centrada en los seres humanos. Lo que el buen vivir nos dice es que ambas tienen que estar interrelacionadas. En una relación en la cual no es la naturaleza la que le pertenece al ser humano, sino que somos los seres humanos los que le pertenecemos a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama. Entonces, considerar de manera interrelacionada estos 2 elementos es un factor importante para que entendamos qué es el buen vivir. En la parte de abajo nos dice que también es una cosmovisión biocéntrica. La cosmovisión biocéntrica quiere decir que el centro de atención es la vida como tal, la vida de todos los seres, humanos, animados y también inanimados, todos los que habitamos este planeta Tierra, absolutamente todos, dándonos vida, otorgándonos vida en conjunto. Con esta concepción biocéntrica,
la relación entre el ser humano, centro de atención, el medio ambiente, la naturaleza, centro de atención, y la vida, centro de atención, lo que nos está diciendo es que hay una correspondencia entre todos estos elementos. Y para que los seres humanos vivamos bien, al mismo tiempo y con la misma energía, debemos garantizar que la naturaleza también vive porque nos da vida. O sea, lo importante es la vida. Es por esto que en las propuestas del buen vivir, las montañas, los árboles, las aves, tienen tanta importancia como la buena vida, la estabilidad de los seres humanos. O sea, todos nos necesitamos. Y la visión cosmocéntrica, que es el cuarto elemento, quiere decir que no solamente es todo lo que está en la Tierra, o sea, no solamente es la Tierra como tal que debe funcionar en armonía, sino también la relación que tenemos con el cosmos más amplio al que pertenece este planeta donde estamos. Y en esta visión cosmocéntrica está Dios, por supuesto, está nuestra espiritualidad, están los dioses de manera general, y también entonces el buen vivir debe contemplar esta relación, no solamente con lo que tiene vida acá en la tierra, sino también con aquello que nos da vida espiritualmente. Buen vivir entonces, en una primera aproximación, es una cosmovisión de la vida. Una cosmovisión de la vida que tiene como tarea fundamental el procurar la vida en armonía. La vida en armonía en tres niveles. La vida en armonía de los seres humanos en su propia individualidad, en su propia subjetividad. Segundo nivel, la vida en sociedad, en interrelación entre todos los seres humanos. Y tercera relación, con la vida, con el entorno, con la naturaleza. Todavía no me cambies, Claudia, por favor, no detallé los elementos, pero los voy a explicar. Pero el buen vivir es una apuesta por la vida en armonía. Para una buena vida, para una vida sana para todos, necesitamos generarnos niveles de armonía, niveles de acuerdo, niveles de consenso, niveles de convivencia compartida. Esto nos muestra que para el buen vivir es fundamental la convivencia comunitaria. Por esto el buen vivir se riñe con la apuesta individualista, con la apuesta personalista que tiene el capitalismo. El buen vivir más bien es una apuesta por la vida en sociedad, por la vida en comunidad, por la vida solidaria, correspondiéndonos entre todos los seres humanos para que en conjunto podamos construir sociedad. Yo me imagino que lo que estoy diciendo no es extraño para el trabajo que hacen ustedes, pero lo que debemos reconocer es que la humanidad, que los medios de comunicación están peleándose cada vez más con la idea de la solidaridad, la están banalizando, están oponiéndose a la vida en comunidad y están priorizando por sobre todas las cosas un mundo individualista. El buen vivir es una apuesta por lo contrario, por la vida solidaria y en comunidad. Es también una apuesta por la vida en plenitud. ¿Y cómo entiende la vida en plenitud? Gregorio, en lo que leyó Solange, nos dice que es una alternativa al vivir mejor. El vivir mejor tiene relación con la acumulación, con tener más a costa de los demás. El vivir bien, cuando habla de la vida en plenitud, es que para que uno viva bien, los otros también tienen que vivir de la misma manera, comunitariamente. Hay una frase importantísima de los pueblos del Abya Yala, que es América Latina y el Caribe, que dice: vamos todos juntos, que nadie quede atrás, que a nadie le falte nada y que todo alcance para todos. Es decir, una redistribución equitativa de la riqueza, en condiciones de vida donde no tengamos carencias, donde no pasemos hambre,
donde tengamos atención de salud, digna, pero no opulenta. No se trata de acumular riqueza para vivir bien. Se trata de que tratemos de vivir en las mismas condiciones sin que nos falte, ojalá, que nada. Esto es importantísimo entenderlo. La vida en plenitud es una vida solidaria fundamentalmente. Y lo último que quisiera decir es que la cosmovisión, el paradigma del vivir bien, no es un paradigma propuesto desde la teoría, sino que es una propuesta sistematizada de formas de vida de nuestros pueblos originarios. Gregorio advirtió que gran parte de esta forma de vida solidaria, comunitaria de los pueblos ha desaparecido y también nuestros pueblos originarios han sido afectados por la penetración capitalista del individualismo. Entonces, de manera tal que con la inspiración de lo que nuestros pueblos nos dejaron como legado, tenemos que construir sociedad en la actualidad. Ahora sí, Claudia, por favor. ¿Avanzamos? Muchas gracias. Hay 4 fuentes para entender lo que es el buen vivir. La más reconocida, y lo dice el mismo Gregorio, es la fuente originaria, la fuente indígena, que consiste en lo que ya vimos, la vida buena en plenitud y armonía. Pero también son fuentes de inspiración y de construcción del buen vivir, lo que nos propone, por ejemplo, Laudatio Si, con su comprensión de la ecología integral, una concepción de la vida donde la economía, la cultura, la sociedad y la naturaleza deben marchar armónicamente juntos para superar los niveles de injusticia en los que vive la sociedad. Entonces, esta comprensión del cuidado de la casa común, que tiene relación enorme con lo que yo dije, la vida en armonía, es también una fuente de inspiración actual que nos va a permitir construir el buen vivir. Los movimientos antisistémicos, anticapitalistas, los movimientos de mujeres, los movimientos de derechos humanos, los movimientos de comunicadores populares y tantos otros de jóvenes, también son una fuente importante que aporta a la conceptualización actual del buen vivir. Por ejemplo, la incorporación de los derechos, derechos en general, derechos económicos, sociales y culturales, que no están explícitos en la propuesta originaria indígena, enriquecen la propuesta. La idea de la equidad de género es un elemento que contribuye fundamentalmente a enriquecer la propuesta del buen vivir. El derecho a la comunicación como un derecho humano es también una contribución importantísima que viene de estos grupos que no están contentos, no están satisfechos con la herencia que nos deja el neoliberalismo y la globalización en la sociedad que estamos viviendo. Y finalmente algunos países, como es el caso de Ecuador y de Bolivia, avanzaron también en diseñar sus constituciones políticas desde concepciones que toman en cuenta en el eje de la Constitución los derechos integrales de los seres humanos y de la naturaleza. Tengo también que decir para cerrar esta parte que la idea del buen vivir como propuesta indígena no es solamente aymara y no es solamente quechua. O sea, el Sumacamaña aymara y el Sumacausa y quechua son los más conocidos. Pero el pueblo mapuche, en el sur de Chile, tiene el Cumemonyen, que es también una expresión de forma de vida solidaria. Paraguay, el pueblo guaraní, nos plantea el Tecocorá, que es también una expresión de la vida en solidaridad. El pueblo maya, el Huachalal. Y si vamos buscando en otras regiones, otras expresiones, las vamos a encontrar. De manera tal que no es una propuesta que tiene un solo origen, sino varios que se van dando la mano y van contribuyendo a enriquecer la propuesta. Para cerrar este punto, quisiera decir solamente que el desafío con el buen vivir y el vivir bien
es aportarle al planeta una forma de vida en convivencia, en armonía y en plenitud sin que a nadie le falte nada. Vamos, por favor. Sobre esta base entonces de concepción del buen vivir, esto voy a pasar rapidito, por favor. Ni se propongan leer la palabra que está arriba, es una palabra aymara que significa comunicación en este pueblo. Pero si quieren, si se animan a leerlo, es Aruskipasip Hayana Casa Kipunira Kispawa. Y si alguno de ustedes lo lee sin atorarse, yo le prometo que les regalo alguno de mis libros sobre el buen vivir. Lo importante de esto es que tomemos en cuenta que la comprensión de la comunicación en el buen vivir no se detiene, el cuadrito de la izquierda abajo, no se detiene solamente en el intercambio de mensajes. Comunicación no es solamente la relación entre emisor, mensaje y receptor, por más activo que sea el polo de la recepción, por más participativa que sea la relación. No se limita a la circulación, la construcción, reconstrucción, deconstrucción de los mensajes. Para esta concepción, la comunicación es una obligación que afecta a la práctica social, que afecta a la vida cotidiana y que tiene que ver con la construcción de sentidos, con la construcción de nuestros imaginarios, de nuestras esperanzas, de nuestras ideas, de la sociedad, de la cultura, de la economía, de la espiritualidad. Y lo que dice la concepción originaria de la comunicación es que la comunicación obligatoriamente debe llevarnos a niveles de entendimiento entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Esto es importantísimo, es importantísimo. Entonces, concepción de la comunicación no es solamente el manejo de la palabra, es también el portador de la palabra, el sujeto social que construye sentidos intercambiando mensajes, intercambiando la palabra. Lo que digo tampoco es muy nuevo. En el campo de la educación lo planteaba ya Paulo Freire. En el campo de la comunicación, especialmente Jesús Martín Barbero con la teoría de las mediaciones, nos empezó ya a sugerir la importancia de la práctica social como elemento fundamental de la construcción de discurso y de sociedades. Por supuesto, la comunicación popular es una expresión clarísima, la educomunicación, expresiones clarísimas de que no se trata solamente de construir mensaje bonito, sino de ser consecuentes en la vida con ese mensaje que estamos compartiendo. Claudia, por favor. Aquí una expresión un poquito más concreta de qué es lo que vamos a entender por la comunicación para el vivir bien o buen vivir. Algunos de ustedes están escribiendo que están practicando el Aruskipasip Hayana Casa Kipunira Kispawa y que les está costando. Acabando yo la exposición, pues si lo expresan bien, les aseguro que el libro que ustedes elijan estará en sus manos. Bueno, comunicación para el buen vivir. El cuadrito primero, el más grande a la izquierda. Miren ustedes, qué sencilla es la comprensión de la comunicación. Quiere decir nada más que debemos hablar como habla la gente. Ese es el desafío de la comunicación. No discursos rimbombantes, no la búsqueda de palabras enredadas, sino la capacidad de aproximarnos a los pueblos para hablar como ellos hablan, como habla la gente, como hablan las personas, el Jaquín Parlaña. Por eso la comunicación para el buen vivir dice que la comunicación no tiene que elevar a la gente, la comunicación tiene que bajar al pueblo y desde abajo, como hemos visto, construir palabra y construir prácticas sociales y en la vida cotidiana. 3 condiciones para que hablemos de comunicación para el buen vivir. La primera, y por favor háganme caso porque es la primera condición, el primer principio, escuchar para hablar o saber escuchar. La comunicación empieza allá.
La comunicación no empieza en el discurso preelaborado, no empieza en lo que nos dice la Biblia, empieza en lo que la gente dice, piensa, espera, quiere, ama, odia, lo que la gente es. Y tenemos que saber escuchar. Y saber escuchar con los 5 sentidos, no solamente con el oído. Se escucha viendo, se escucha palpando, se escucha sintiendo. Tenemos que sintonizarnos con lo que la gente con la que trabajamos, convivimos, es y quiere ser. Segunda condición, bien difícil, refrendar las palabras con los actos. En la medida en que comunicación y buen vivir es una alternativa de vida y se hace en la vida cotidiana, en la práctica organizativa, reivindicativa, de movilización, quienes quisiéramos hacer comunicación para el buen vivir, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. El buen vivir no se hizo para ser recitado, se hizo para ser vivido. Y la manera de vivirlo es refrendar las palabras con los actos. Y este es uno de los problemas más serios que gobiernos que están enarbolando el buen vivir están sintiendo como una dificultad, porque no están sabiendo demostrar con los actos lo que están predicando. Y nosotros jóvenes lo tenemos que saber hacer para hacer comunicación, para el buen vivir. Y refrendar las palabras con los actos es saber compartir. Primer elemento, tenemos que aprender a compartir, a ser solidarios. Y el segundo elemento es saber vivir en armonía. Saber vivir en armonía es siempre la búsqueda del consenso, del acuerdo, de la paz, lo que no quiere decir que donde tengamos que hablar fuerte porque hay injusticias debemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Debemos denunciar, pero no quedarnos en la denuncia, sino tratar de buscar siempre soluciones de manera tal que compartamos una vida en otras condiciones. Y el tercer elemento es clave en una sociedad en la cual la comunicación se vació de contenido. Lo que predomina en la comunicación en general en nuestro continente y en el mundo es la forma, es la estética. La ética casi no vale. Yo no sé cómo están en sus países, pero a mí me llama tanto la atención en mi país, en Bolivia. Estoy 1 mes y medio en Bolivia. Y una de las cosas que más me llamó la atención, en mi ciudad, La Paz, donde yo vivo, que está a 3.600 metros de altura y hace frío. Las chicas que leen las noticias en la mañana, a las 6 de la mañana, tienen unos escotes escandalosos, unas minifaldas enormes, bailan, cocinan al mismo tiempo y de paso hablan de las noticias importantes de la coyuntura. Entonces la pregunta es, ¿sabrán lo que están hablando? ¿Sabrán lo que están diciendo? Y la respuesta es claramente no, porque están jugando a la estética, a la forma, a la apariencia de la comunicación, y eso, la comunicación para el buen vivir, lo tiene que cambiar. Reléanse a Habermas. O sea, la propuesta de la acción comunicativa de Habermas es una apuesta por el argumento, por la palabra con sentido. Y lo mismo tenemos que lograr en la comunicación para el buen vivir. Vamos a ponerle fuerte atención al contenido y vamos a pensar 10 veces antes de expresar lo que tenemos que expresar. Vamos a sentipensar las cosas, no solo sentirlas, no solo pensarlas, juntas, sentipensarlas, corazón y razón, sentimiento y razonamiento, al mismo tiempo. Y otro elemento que es componente vital del saber hablar es que tenemos que saber soñar. Tenemos que saber imaginar nuevas formas de sociedad, más justas, más dignas. Y como la comunicación para el buen vivir dice que si queremos que esto sea así, obligatoriamente tenemos que trabajar, vamos a trabajar para esto que nos está diciendo la comunicación para el buen vivir. Pasamos, Claudia, por favor. Y voy a cerrar mi exposición
Esto, bueno, se los dejo ahí. La chacana es mal conocida como la cruz andina. Es una expresión muy clara de la comunicación en nuestros pueblos. Tiene varias relaciones. No quisiera detenerme en este momento acá, si quieren volvemos después, pero hay unas relaciones verticales de complementariedad, o sea, no es de explotación, es de complementariedad entre los que tienen y los que no tienen. Es de reciprocidad, de solidaridad, es de intercambios, de interacciones y es también de integración. Paso rápido esto y me comprometo a enviarles un texto donde hay una explicación más amplia de esta forma de entender la comunicación. Por favor, Claudio. Y voy a cesar con esto. Hay una lógica, si ustedes quieren metodológica para trabajar la comunicación para el buen vivir. Si alguno de ustedes recuerda, la teología de la liberación hablaba de, oye, se me olvidó, luego ustedes me hacen recuerdo, por favor. Ver, juzgar, actuar, ¿sí? Entonces, mirar la realidad, juzgar, tomar una conciencia crítica sobre la realidad e intervenir en esta realidad. Con esta lógica, hacia la construcción entonces de toda la propuesta educativa, comunicacional, de evangelización y de formas de vida. La educación popular y la comunicación popular nos hablaron de acción, reflexión, acción, o partir de la práctica, teorizar la práctica y volver a la práctica para transformarla. Es decir, hay una lógica, hay una manera de organizar el pensamiento para ese trabajo educativo y comunicacional. La lógica que tiene la comunicación para el buen vivir o vivir bien es un poquito distinta, tiene 4 pasos, no solamente 3. El primero es sentir y pensar, ¿sí? Y que tiene fuerte relación con el saber escuchar. Sentir pensando, escuchando, viviendo lo que vive la gente en su vida cotidiana, decidimos y actuamos, tomamos decisiones, reflexionamos, actuamos, convivimos, compartimos, trabajamos por la armonía, para luego practicar la convivencia. ¿Acaso el gran desafío de la comunicación para el buen vivir es que alimentemos una vida de convivencia, una vida de comunidad, una vida de solidaridades, para finalmente cerrar el ciclo comunicacional y educativo en el celebrar y el esperanzar? Y esto tiene mucho que ver con las propuestas de las iglesias de nuestro continente. En general, o sea, nuestras iglesias celebran el anuncio, celebran la vida buena, celebran la esperanza. Nosotros vamos a celebrar también las conquistas por la vida en convivencia, por la vida en armonía y por sobre todas las cosas, contra los mensajes fatalistas a los cuales nos están acostumbrando en la humanidad, nosotros vamos a esperanzar, vamos a ser portadores de un mensaje de esperanza para un planeta también de la esperanza. Y la esperanza radica en estas formas de vida buena, en plenitud, en armonía y en comunidad. Muy bien, yo voy a dejar mi exposición acá. Espero ahora escucharles, que dialoguemos y espero que alguien repita que es el Aruski Pasip Hayana Casa Kipunira Kispawa. Muchas gracias. Gracias, Adalid. Y bueno, chicos, ya saben, ahorita iniciamos el espacio de preguntas. Ya saben, si quieren pueden abrir su micrófono, habilitar el micrófono para hacer la pregunta directamente, o si no, la pueden escribir en el chat. Entonces, por favor, les animamos a esto, si no, si quieren, habiliten el micrófono y se animan a decir la palabra y bueno, que yo no me atrevo a repetirla, pero si se animan a decir la palabra. No van a poder.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación? Yo a la orden. Solange, si quieres puedes habilitar tu micrófono. Hola David, bueno, muchas gracias. Muy buena la exposición. Eh, bueno, mi comentario venía que un poco retomando lo que vos contabas de que en muchos países quizás se habla del buen vivir, pero es difícil sostenerlo en términos de después del acto. Creo que una de las victorias del capitalismo, si se puede llamar así, tiene que ver con encontrar maneras, de alguna manera, de absorber todos los intentos, si se quiere, revolucionarios o distintos de imponer otros modos de vida a través de una individualidad que hace que los distintos grupos de alguna manera luchen todos por cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ahí quienes son partidarios del buen vivir por un lado, quienes buscan intereses feministas por otro, y de esa manera como que terminamos quizás todos divididos o luchando por cosas muy particulares que no nos permiten articular un proyecto conjunto que se vuelva político y que se vuelva una alternativa de vida. Sí, lastimosamente Solán, ¿cierto? La humanidad está funcionando así. Es una de las lógicas que tiene el capitalismo, el tenernos separados, el tener individualizados, el tener a cada uno peleando por lo suyo. Ciertamente las reivindicaciones chiquititas hacen sociedad, hacen cambio, pero no tienen la perspectiva de la vida política, que es tan difícil. Yo creo que tu país lo ha vivido, Solans, Bolivia lo está viviendo ahora. Es muy difícil construir una sociedad alternativa al capitalismo viviendo dentro de un sistema capitalista, ¿no? Hay autores que estudian el vivir bien, dice que lo difícil, lo más difícil para el buen vivir es que tiene que construir una sociedad distinta con los pies del capitalismo. Pero hay que hacerlo, en las condiciones en las cuales está cada uno, lo tenemos que saber hacer. Yo enfaticé mucho hoy en la lógica andina, pero creo que es importante que ustedes como jóvenes, me imagino que la mayor parte de ustedes viviendo en ciudades, tienen que encontrar elementos, resquicios de buen vivir en las sociedades donde están. La vida de los barrios tiene muchos elementos de solidaridad, la relación entre los jóvenes también. Los jóvenes tienen, así como las mujeres tienen su espacio, bueno, y nosotros varones con ellas, ¿cierto? Por la equidad de género, por ejemplo, los jóvenes tienen en su espacio de pelea, de debate, de reivindicación, de dignificación las redes sociales. ¿No? Las redes sociales son uno de los espacios más importantes que tiene el capitalismo para individualizarnos y banalizarnos. Hay que dar la pelea allá adentro. En mi generación la pelea la dimos con la radio y luego la dimos con la televisión. En la generación de ustedes su pelea tiene que estar centrada en las redes, tiene que estar centrada en la comunicación virtual, estas nuevas tecnologías. La tenemos que dignificar. Yo estoy convencido que el día que logremos darle un sentido educativo, habremos avanzado muchísimo en materia de desarrollo y de dignificación de la sociedad. Solo encierro esta parte diciéndote que no vamos a perder la perspectiva de la política, del cambio estructural y grande, pero lo vamos a ir haciendo desde lo chiquitito que podamos avanzar en una vida solidaria y de armonía. Muchas gracias, Adalid. Ahorita voy a proceder a leer el comentario de Gabriela Rivas de Signis Paraguay Joven. Dice, gracias, Adalid. Queremos escuchar como aporte nada más, en Paraguay usamos el guaraní y como expresaste el tecopora, o lo que iban buscando los pueblos indígenas era el ibi maraney, que es la tierra sin mal, que sería el buen vivir, la armonía. Ojalá que podamos ir encaminando nuevamente a eso nuestros deseos como sociedad, la tierra en armonía. No sé si Adalid... Ajá. Sí, es eso exactamente. Tenemos que aprender no solamente el idioma, sino lo que socialmente significa el idioma, lo que culturalmente significa el idioma, que nos da identidad, ¿cierto? Y es tan rica la cultura guaraní.
en formas de solidaridad, de vida y armonía, que efectivamente hay que seguir buscando la tierra sin mal, hay que seguir buscando el Ibi Maraní. Y eso es seguir buscando también el buen vivir o el vivir bien. Gracias, Adalid. Ahorita procedemos con una pregunta de la vicepresidenta de Signis ALC, María José Centurión. Dice, una pregunta por aquí porque mi audio no sale. ¿Cuál puede ser un modelo de proyecto de comunicación o medio que haya incorporado la mirada del buen vivir a su estilo de trabajo y línea de trabajo? Pues Majo siempre haciendo preguntas muy difíciles, ¿no? Pero hay grandes experiencias. En este momento, Signis América Latina ha tomado la iniciativa de realizar un proceso de sistematización de experiencias innovadoras de comunicación para el buen vivir. Estamos sistematizando 24 experiencias en 6 países y hay muchas más en la lista. No se trata de buscar la aplicación teórica que yo di en las prácticas. Se trata de encontrar los rasgos del buen vivir, los rasgos de una vida solidaria, los rasgos de una comunicación que trabaja por la comunidad, que trabaja por la armonía entre seres humanos y con la naturaleza. En estos pequeños rasgos están las formas de hacer comunicación para el buen vivir. De manera general, como corriente, la comunicación educativa puede ser recuperada como formas de hacer el buen vivir. Leí por ahí el nombre de Fabián, este gran amigo ecuatoriano, que tiene una bellísima experiencia, además por fuerte iniciativa propia de él, en una zona un poco alejada de Quito, más bien rural, y hace un trabajo excepcional con jóvenes, formando voluntariado, formando estas voluntades, estas ideas de no desanimarnos por la esperanza de un mundo distinto. Eso, pequeñito, es también hacer comunicación para el buen vivir. Gracias, Adalid. Vamos con la pregunta de Ricardo Alvarenga. Él es de Signis Brasil Joven. Veamos porque está en portugués. Si logro traducir, dice: Hola, Adalid. Sus palabras son inspiradoras. Estoy trabajando hace algunos años en comunicación de iglesia en Brasil y percibo cada vez más una tendencia a prácticas de una comunicación meramente institucional. ¿Usted podría compartir alguna experiencia de comunicación con una perspectiva de buen vivir? Tal vez distinta a esta del proyecto que está tomando Signis ALC. Yo voy a hacerles una confesión que no sé cómo les cae, pero yo soy un militante de la teología de la liberación. Y en la teología de la liberación, tanto en la concepción como en las prácticas, hay mucho de la iglesia haciendo buen vivir, haciendo vivir bien. Y de manera más general, todo el legado del Papa Francisco, sin lugar a dudas, todas sus propuestas hablan más allá de la burocratización de la iglesia, más allá de la institucionalización, nos habla de la importancia de que en el centro de atención y con la opción prioritaria por los más pobres, esté siempre la búsqueda de una sociedad fraterna, de lo que él dice la ecología integral. En el mundo de la iglesia, mi estimado, mi caro Ricardo, hay muchísimas experiencias que las tenemos que saber nuevamente. El evangelio mismo es buen vivir, porque es anuncio, primero es denuncia de las injusticias, y luego es anuncio de una vida nueva, de una forma de vivir en una sociedad esperanzadora. Eso es buen vivir, mi estimado Ricardo. Gracias, Adalid. Chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? O no sé, Adalid, ¿quieres hacer algún otro comentario? No, mira, solamente agradecerte por la oportunidad de poder dialogar con los amigos del continente. Me he sentido muy a gusto, muy tranquilo con ellos, aún sin vernos. Yo sé que estamos en el mismo camino, que estamos trabajando por lo mismo. Y quisiera decirles que tienen en mí alguien que los va a estar siempre acompañando, apoyándolos en lo que requieran. Les agradezco mucho. Gracias, Adalid. Tenemos un comentario del presidente de Signis ALC, Carlos Ferraro.
Dice, gracias a Dalit, es gratificante descubrir cómo ensambla la mirada educomunicativa que has expuesto al proyecto que desarrolla Signis ALC en el programa que estamos implementando junto con el CELAM y las hijas de María Auxiliadora. También tenemos, no sé, Dalit, ¿quieres responder a este comentario? No, quisiera aprovechar para darle un abrazo muy fraterno a Carlos. Yo sé que le está dando una fuerza muy importante a Signis, la que merece en el campo de la educomunicación, y la experiencia que ya la tienen sistematizada, además, es una experiencia que podemos ya verla como expresiones prácticas, reales de lo que es el buen vivir. Gracias, Dalit. Tenemos un último comentario de Amalia Ramos, de Signis Cuba Joven. Dice, muchas gracias a Dalit, su charla nos deja reflexionando en los modos en que comunicamos, pero también en nuestros propios estilos de vida y de relación con el otro. Muy interesante esta perspectiva. Un saludo muy grande a Amalia. Y cuando se tome un mojito, que se acuerde de este boliviano. Bueno, chicos, ya parece que no tenemos más preguntas. Ah, no, sí, tenemos una pregunta. Dice, es Adriana Lara de Signis Venezuela Joven. Nos dice, buenas noches, estimado Dalit. Adriana desde Venezuela por acá. ¿Cómo ves el papel que desempeñan los comunicadores populares para denunciar las injusticias, para llevar adelante el mensaje del buen vivir ante los retos que las nuevas tecnologías cada día presentan? ¿Se han adaptado? Qué difícil, ¿no? Hablar de buen vivir en una sociedad como la venezolana que tiene ya tantos años de crisis. No hay que desanimar, mi querida Adriana. Yo no puedo tomar una posición respecto a si Venezuela está bien o mal. Sé que se merece mejores días y sé que la construcción de estos mejores días son también obra de ellos mismos, de la propia sociedad. La comunicación no puede quedarse neutral, no puede quedarse como espectadora en las construcciones de formas de sociedad más justas, más dignas que necesita Venezuela. En la medida en que lo hagan, sin duda que estarán contribuyendo también a estas formas de hacer comunicación. Lo dije y lo repito, trabajar por el buen vivir no es solamente hablar de las grandes utopías, no hay que dejar las utopías. Es en el día a día, es en la relación cotidiana que establecemos con la gente y con nuestro ambiente que el vivir bien tiene que practicarse, es una forma de vida. Muchas gracias a Dalit. Lucas Benítez de Signis Paraguay Joven también dice, muchas gracias a Dalit, te sentí muy de cerca, bendiciones. Y Andrés González de Signis Costa Rica Joven, muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, sí. Lucas, yo soy un amante del tereré. Espero estar en unos días en Paraguay y ahí para encontrarnos y poder conversar. Muchas gracias a Dalit por esta enriquecedora charla. Y pues no sé si querías dejar algunas palabras finales, tal vez. No, solamente desearles todo lo mejor, que Dios los bendiga y por favor trabajen, no se desanimen. Este mundo los necesita para ser cada vez más esperanzador.